Iniciamos nuestra clase en el nombre del Señor, confiando en que Él guía todo lo que hacemos, decimos, y lo hacemos entonces en el nombre del Señor. Como les digo, esta clase número 6, módulo que estamos hoy, vamos a hablar de espiritismo, ocultismo y satanismo. Ya, una materia, la verdad es que no son temas muy llamativos, más que llamativos, muy comunes de tratar, ya, aunque nosotros hablamos de Satanás, sabemos quién es, por lo que la palabra nos dice, no es un tema que estemos hablando constantemente. Eh, pero debemos comprender, porque es la materia que vamos a revisar hoy, ya, que de todas las formas que hay de religión, en este caso el espiritismo y en realidad el ocultismo, el satanismo, es una de las religiones más antiguas, ya, y por supuesto la más condenada por Dios. El término espiritismo se refiere a la creencia de que es posible comunicarse con el mundo invisible, en este caso de los espíritus, incluso con los difuntos, y conseguir orientación y ayuda de parte de esto. En eso consiste principalmente. Y se dice que aún en el huerto, la serpiente que estaba allí en el huerto del Edén es identificada como el primer medium, o esto que vamos a ver quién eran los medium, pero estos seres, digamos, que interceden o son mediadores de el hombre y este mundo oculto. Las religiones de los antiguos egipcios, asirios y babilónicos incluían elementos del ocultismo, principalmente en sus ceremonias, ¿ya? Entre los cananeos y los fenicios era común la práctica de la hechicería. En Grecia se encuentran los oráculos de Delfo o de Delfi, como se conoce también, que eran los oráculos. Oráculo es sobre todo en este tiempo, en la antigüedad grecorromana, una respuesta que se daba a una consulta a través de un intermediario, ¿ya? Y en un lugar sagrado. Y el oráculo de Delfos es un tremendo como panteón, que se le llama así, una estructura muy grande, que hay ruinas hasta el día de hoy. Se reconoce como un lugar muy turístico, ya es famoso además. Entonces estos oráculos eran precisamente estos intermediarios, así como los medium y todo eso. Por lo tanto, estamos hablando de formas de religión, como decía al inicio, muy antiguas, desde siempre, inclusive desde los tiempos del mismo cristianismo. Alejandro Magno solía consultar a espiritistas antes de emprender sus campañas de conquista. Entre los romanos también era muy común la práctica de consultar a los muertos. En la Edad Media había una verdadera plaga de adivinos, hechiceros, brujas y endemoniados. La Iglesia Católica Romana quemó a centenares de ellos en las hogueras en el tiempo de la Inquisición. Y a través de los siglos, el espiritismo ha tenido una parte importante en las religiones de China, como ya lo hemos visto, el Tíbet, la India, el África y los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Ya parte de las religiones que estuvimos nosotros revisando, las religiones que estuvimos analizando, tienen gran influencia del ocultismo, del espiritismo, porque practican la adivinación como lo hemos ido estudiando. Particularmente el espiritismo, y esto lo estudiamos toda esta materia, siempre a la luz de la palabra de Dios, que es algo que se incluyó en esta lámina particularmente, a la luz de la palabra de Dios, ¿ya? Estudiamos esto para poder entender también y conocer cómo es el propósito de esta materia, y así poder tener una respuesta oportuna, con entendimiento de lo que en el momento en que se requiera. Ya, la verdad es que primero, cuando hablamos de espiritismo, y la Biblia no guarda silencio sobre estas prácticas, al contrario,
Si alguien me puede ayudar a buscar el texto que está en la Biblia, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Si lo puede leer, por favor, bien fuerte. Vamos a ver que así como desde antes y muy antiguo, el tiempo antiguo estaba presente el espiritismo, el ocultismo, la Biblia ha tenido siempre una manifestación clara al respecto. La idea de conocer esta religión a la luz de la palabra de Dios es para poder formarnos, equiparnos, para poder abordar este tema con conocimiento bíblico, discernimiento espiritual y la sensibilidad pastoral, por supuesto, que se requiere para cada tema complejo de abordar. Si alguien tiene en la lectura bíblica, por favor, que me pueda compartir, la pueda leer fuerte y claro. Deuteronomio 18, 9 al 14. Sí. Pastora Carolina. Amén. Sí, ¿lo leemos? Por favor, Pastor Luis. Sí. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. A ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Luis. Así tal cual. Tal cual es la declaración que tenemos a través de la palabra, ¿ya? Y es la verdad que nosotros debemos tener presente cada vez que sepamos de personas que visitan mediums, visitan o buscan leer cartas o buscan mensajes de seres queridos fallecidos, que querramos o no, es algo muy común, inclusive hoy en día. Así como es antiguo, ha permanecido. Aquí en Angol, por lo menos, digamos, es común en el centro de la ciudad ver pegado, lectura de tarot, si necesitas saber algo del futuro, qué sé yo, y están pegados ahí letreros por todo el centro, por lo menos aquí en Angol no es muy grande. Tenemos una de las calles principales y está plagado. Todos los postes dice tarot, consulta aquí, llama aquí, qué sé yo. Entonces es más común de lo que pudiéramos nosotros querer. Siempre ha habido interés en el espiritismo, ¿ya? Y es una práctica antigua que ha tomado nuevas formas hoy en día, canalización, medium, lecturas espirituales, porque hay una mezcla ahí. A veces estas mismas personas que practican la adivinación hablan de Dios, de bendición, qué sé yo, ¿ya? Entonces, por curiosidad o por ignorancia, se sienten muchos cristianos atraídos a esto. Entonces, es vital que la iglesia siempre esté equipada, esté bien educada, esté bien preparada para discernir y enseñar la verdad. ¿Qué es el espiritismo y por qué hay tanta atracción hacia el espiritismo? Porque muchas veces la gente solo con el hecho de consolarse, buscar consuelo tras la muerte de un ser querido, buscan estas instancias. ¿Por qué? Porque los adivinos o estos hechiceros dicen comunicarse con el ser querido. ¿Ya? Entonces, en la sensibilidad, digamos, en medio del dolor y de la sensibilidad, acude la gente. ¿Por qué? Porque hay un arraigo ahí digamos, al ser querido, a la persona que se fue, y este afán de seguir comunicándose. ¿Cuánta gente se va? Madres desconsoladas que no saben que sus hijos mueren en accidentes o que pasan cosas trágicas o simplemente no hay tranquilidad en el alma, en el espíritu, y acuden para saber
si está bien o no, dónde se fue, como no creen en Dios, no creen en la nueva vida, no creen en que hay infierno y paraíso, entonces no saben qué pasa después de la muerte. Y esa es la incertidumbre que lleva a acudir a estas prácticas. Además, el deseo de conocer el futuro, sentirse acompañado por espíritus guías, este misticismo disfrazado muchas veces de espiritualidad, porque como le digo, estas personas se hacen pasar por personas, digamos, buenas y, y nos encontramos ahí con estas prácticas, digamos, que son ocultismo y satanismo netamente. Desde siempre, entonces, muchos años atrás, en el año 1848, se entiende de alguna manera que se organiza el espiritismo como religión en Huntsville, Nueva York. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubieron unas niñas, unas hijas adolescentes de Juan Fox, se llamaba Margarita y Catita, y aprendieron a recibir comunicaciones de un supuesto espíritu de Carlos Rosna, hombre asesinado a los 31 años de edad. Escucharon un golpeteo, dice, extraño en su dormitorio y presenciaron la arrancadura de la ropa de la cama por manos invisibles y el mover de sillas y mesas de sus lugares. Estas muchachas idearon un método de comunicarse con este espíritu y empezaron a hacerle preguntas y él respondía a este famoso, supuesto espíritu con chasquidos de dedos o golpeteo, ¿ya? Entonces, también se dice que en el sótano de la casa se encontró un esqueleto. Por lo tanto, estos sucesos se fueron divulgando y corriendo por todas partes, despertaron un avivamiento espiritista en Estados Unidos y en Europa que atrajo de todos lados de los estratos de la sociedad, ya figuras reconocidas de aquella época llegaron a creer y a interiorizarse y empezar a practicar, ya entonces se había deteriorado, pues estaba en boga también y en auge la teoría darwiniana de la evolución y el liberalismo protestante, entonces se había deteriorado notablemente la fe cristiana y mucha gente estaba abierta al espiritismo. ¿Qué es lo que sucede? Si la gente va a creer en algo siempre, ¿en qué va a creer? Es lo que nosotros debemos estar preocupados, en qué es lo que la gente está creyendo, porque si no se le dice la verdad, la gente va a creer en lo primero que ellos consideren verdad. Por lo tanto, nosotros lo hemos comentado en las otras clases, que sabemos que tenemos la verdad, debemos ser enfáticos y yo creo que ir tomando ahí esa fuerza, ¿ya? Porque la gente está siempre expectante y con anhelo de refugiarse en algo. Entonces, este movimiento fue creciendo, se fue transformando de una simple comunicación a temas de sanidad, ya a través de la distancia de estos individuos, como le digo, que funcionan como medium, y así fue como surgieron también en ese tiempo, en el crecimiento de este movimiento, estos monjes ahí en Brasil, ya que ellos aseveraban o aseguran que por medio de la operación de los espíritus ellos hacen sanidad, ¿ya? Entonces, que obran a través de esta intervención. En ciertos casos, dice, los curanderos espiritistas tienen éxito, claro, claro, insisten ahí. Hay un reportaje, tanto insistir, tanto, digamos, practicar o hacer algo, funcionaba en algún momento. Hay un reportaje en el Mercurio, ya donde le preguntaron al espiritista sanador Hislop de dónde vienen a su juicio estos poderes. Y él contestó, son dones venidos de afuera y desarrollados por cada persona en sus distintas encarnaciones. ¿Ya? Una mezcla ahí, como le decía, de estas mismas religiones hinduistas, hinduistas que estudiábamos, digamos, que tienen esta mezcla también del ocultismo y de esta práctica de acudir a sus ancestros, como lo hacen también las religiones orientales o chinas que estudiábamos. Así es que tenemos entonces esta necesidad
de poder estudiar sobre este tema y saber identificar claramente estos movimientos. El espiritismo es esta doctrina básica que busca el contacto con los espíritus de los muertos, ya con el objeto de tener una guía, un consuelo o un conocimiento. Creencias clave del espiritismo son la reencarnación, la evolución espiritual de las almas, la comunicación con los muertos, la negación del juicio eterno, porque ellos siempre están ahí acudiendo y están intercediendo de alguna manera, orando por las personas que ya están muertas. Y además este concepto de un Dios impersonal, alguien que no es una creación, hay una divinidad, pero no está preocupado de mí o de mi vida espiritual. ¿Ya? Los espiritistas se han identificado también porque han formado asociaciones semejantes a las denominaciones religiosas, por lo tanto ellos se consideran también un movimiento religioso. En Estados Unidos se han realizado asambleas de espiritistas y así también dice que la última que se realizó en Estados Unidos y ya se organizaron como Asociación Espiritista Nacional de Iglesias, ¿ya? Y además ellos, ¿cómo será la organización que se mantienen en un seminario para la preparación de sus pastores, ¿ya? O estos guías espirituales? Se celebran cultos cantando, orando y recurriendo a los medios. En el año 1976, las asociaciones espiritistas de los Estados Unidos contaban con más de 200 iglesias. Imagínense a esta altura cuánto cuánto ha crecido este movimiento. Por lo tanto, hay una gran influencia sobre un número grande de personas al día de hoy. ¿Ya? Y hay una variedad, por cierto, de doctrinas espiritistas, por ejemplo, el espiritismo común, que es la quiromancia, la cartomancia, la hidromancia y la astrología. El bajo espiritismo, que es el inculto, el paganismo sin disfraz, tales como estos movimientos, estas religiones africanas que se practican en Brasil y en Haití, y el espiritismo, como aquí estos movimientos que lo vamos a ver ahí, este movimiento, ahí lo vamos a ver después, el nombre se me fue, y el espiritismo científico que pretende explicar sus fenómenos como algo racional. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia respecto del espiritismo? ¿Ya? Y aquí vemos cómo, respecto de la reencarnación, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, descarta completamente la reencarnación y esta posibilidad que manifiestan estas religiones de que el hombre puede volver a nacer o puede transformarse en otro ser o vivir otra vida, ¿ya? Así también tenemos entonces la comunicación con los muertos, y Deuteronomio ya lo leíamos, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Es una orden tajante de nuestro Señor al pueblo de Dios. Estos espíritus guía o estos dioses impersonales. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, el Espíritu Santo guía a los creyentes y Dios es personal y trino. Porque dice que Él nos busca, nos amó con amor eterno, dio la vida de su Hijo por amor a nosotros, por lo tanto, es imposible que sea un Dios que solo creó el universo y nos creó a nosotros y nos dejó ahí sin propósito. Al contrario, sabemos, la palabra nos refuerza día tras día que Él es un Dios de propósito. Por lo tanto, con un motivo especial nos trajo al mundo. Y además la doctrina espiritista dice que la salvación es por evolución espiritual. Y nosotros sabemos por la declaración del apóstol Pablo allí en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, la salvación es por gracia, no por obras o por progreso en este caso. El pastor Marco decía, la santidad, nuestra santificación, nuestra perfección es progresiva, sí, paso a paso, vamos,
mejorando, vamos perfeccionándonos, pero la salvación es un regalo de Dios y esa no la ganamos nosotros, ya no es por lo que hacemos, sino es porque Dios nos da esa salvación. Ya hay un texto que ocupan mucho los espiritistas, organizados, por supuesto, extraen sus enseñanzas de los escritos de Manuel Swendenborg, ¿ya? Y así varios escritores más. El libro de Davis, por ejemplo, Andrés Davis dice que las relaciones divinas de la naturaleza divina expresan los fundamentos del espiritismo. Se rechazan todas las principales doctrinas ortodoxas, tales como inspiración y autoridad de la Biblia, declaran los espiritistas, la Trinidad y la deidad de Jesucristo, su expiación por los pecados, su resurrección corporal y la de los creyentes. Son declaraciones abiertas en el libro de Davis, como le decía, extracto del autor también Alan Kardec, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice él? El codificador de las creencias espiritistas. Esto escribió Alan Kardec. Escribió muchos libros, los más famosos son El Evangelio según el espiritismo, el libro de los mediums, el cielo y el infierno y el Génesis. Entonces, hay mucha literatura que le respalda, que han estado escribiendo, están, digamos, influenciando la sociedad. Los espíritus a veces se presentan como personajes que han tenido éxito en ciertas materias. Por eso hay esta atracción. Como decía ahí, hay una práctica que inclusive es más intelectual y que procura explicar fenómenos racionales por medio del espiritismo, ¿ya? Por ejemplo, dice, un espíritu puede disfrazarse como un gran médico en su vida anterior y dar recetas como un comerciante para orientar, se transforman en una persona normal y ellos creen en eso, que en estos mediums, digamos, que adoptan momentáneamente espíritus, como dice aquí, de médicos, de comerciantes, de personas importantes, y les hablan o los atienden. La creencia en que se transforman y hacen obras milagrosas por estas transformaciones momentáneas. ¿Ya? Esta es la creencia de los espiritistas. Entonces, muchas veces los que acuden a estos espíritus para consejo frecuentemente son engañados y sufren grandes desgracias, pero el mismo escritor que mencionaba, que hablaba de esto, de que prácticamente el cristianismo es una falsa doctrina, Alan Kardec, dice que es el gran doctrinario del espiritismo, admite que hay espíritus malos y burlones. Y es la forma que tienen de justificar cuando se equivocan y que procuran engañar a los que tratan de ponerse en comunicación con ellos. Incluso los que se complacen en inducir a los hombres al mal con sus consejos pérfidos. Por lo tanto, ellos de alguna manera no asumen que no hay verdad de lo que dicen, sino que digamos, creen que estos espíritus malos y burlones están ahí presentes y entorpeciendo, por decirlo así, de alguna manera, la obra. ¿Qué más dice la Biblia de esta práctica? Voy a ir avanzando, que me he ido tomando mucho tiempo, pero avanzando, Dios abomina estas prácticas, lo leímos en Deuteronomio, Levítico 19:31 dice, no os volváis a estos encantadores, Isaías 8:19, consultaremos a los muertos por los vivos, dice. Imagínense, Isaías manifestando algo muy racional que los espiritistas no logran dimensionar. Vamos a un muerto, pedirle orientación por un vivo, es ilógico. Entonces, Hebreos 9:27 habla de que no hay reencarnación, sino hay juicio de Dios. Entonces, ¿por qué es peligroso también esto? No tener conocimiento
sobre el espiritismo, el peligro para los creyentes, que muchas veces, y más de muchas veces, el engaño espiritual por medio de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, lo leemos ahí en el libro de 2 de Corintios. Las falsas doctrinas alejan del evangelio de Cristo, entonces hay un interés del diablo, del enemigo, de entorpecer, de tergiversar la palabra de Dios y hacer estas mezclas de enseñanzas divinas, bíblicas, mezcladas con sus falsas doctrinas. Puertas abiertas al ocultismo, por supuesto. Participar en estas prácticas expone al creyente y a la influencia demoníaca directamente. Existe confusión doctrinal, diluye la verdad del evangelio. Hay ciertas advertencias pastorales. Esta clase y todo el material, yo ya, entre paréntesis, lo que voy leyendo, lo que voy compartiendo, está en el libro de otros evangelios y algún material que yo lo subí a descargables, ¿ya? Para que yo tomo mi apunte aparte y por eso voy complementando lo que dice la diapositiva. Que cuando se descarga la diapositiva aparece ahí en notas o aparecen abajito generalmente lo que yo voy escribiendo al lado. Entonces, para que sepan, y después cualquier cosa pueden ir al libro directamente. Hay ciertas advertencias pastorales ya que hace el pastor Pablo Hoff, en este caso en su libro, y dice que el espiritismo puede ser una puerta al mundo espiritual maligno, y eso por supuesto que lo creemos también. Muchas veces son demonios disfrazados los que se manifiestan. Entonces, ya la palabra nos habla, no sea hallado en ti quien practique adivinación. Y eso es lo que nosotros debemos tener como advertencia, sino que saber que Dios condena tajantemente estas prácticas y que le llama directamente a abominación. Abominación. Ahora, ¿qué es la verdad que nosotros debemos tener claro y proclamar? La verdad de Cristo ante el espiritismo. El verdadero consolador es el Espíritu Santo. No acudir a los muertos, no acudir a alguien que está en otro lugar, o no sé, o a estas hechiceras, divinos, medios, no. El Espíritu Santo dice la palabra que es nuestro consolador, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre, sino Jesucristo, lo dice Juan 14:16. Además, sabemos que no hay ciclos de reencarnación, porque nosotros tenemos una vida terrenal pasajera, que dice que somos pasajeros, advenedizos, termina la vida terrenal y hay una vida eterna, con cuerpos glorificados, no el mismo cuerpo, cielo nuevo, tierra nueva, no hay reencarnación. ¿Cómo respondemos pastoralmente a todas estas doctrinas, falsas doctrinas? Con conocimiento, enseñando con claridad, desde la palabra de Dios, preparar a la iglesia en apologética bíblica, que es la defensa de la fe, con discernimiento. No todo lo espiritual es de Dios. Ya lo veíamos, como les decía, cuando estudiábamos hinduismo, budismo, ya ellos proclaman un mundo espiritual, de bien, de hacer el bien, de vivir sano, comer saludable, hacer ejercicio, meditar, tomar tiempos de relajación, pensar en ti mismo. No todo es de Dios, porque ellos, eso es prácticas espirituales. Ya examinar todo a la luz de las escrituras, por supuesto. Tenemos una persona que se está introduciendo bastante en el mundo cristiano por ignorancia, que es un famoso escritor, y perdóneme el Señor que hable mal de la persona, pero no lo conozco mucho, pero he visto algunas de sus publicaciones, que el famoso Daniel Aviv. Él no es cristiano, ni predicador, ni él es un motivador. Y él habla mucho y hace estas mezclas así de temas espirituales, de grandes verdades, reflexiones muy ahí, que los hacen llevar a esta meditación interna. Pero la verdad es que él no proclama la palabra de Dios precisamente. Hay que tener cuidado con todos estos temas. Además, cada vez que nos encontremos expuestos a estas realidades prácticas, nosotros debemos esperarles y atenderles con compasión y restauración.
porque, como les digo, las personas que llegan a estos movimientos, a estas prácticas, son porque tienen mucho dolor, mucha necesidad. Por lo tanto, debemos estar ahí atentos para poder guiar con amor hacia Cristo, quien es el suficiente y verdadero consolador. De la mano del espiritismo, y si tienen preguntas, anotémoslas al final ahí, al final hacemos un comentario de la clase para yo terminar y ahí avanzamos con preguntas. Anótelas por favor y las comentamos al final. El ocultismo ya es muy relacionado con el espiritismo, pero el objetivo de esta revisión del tema es poder exponer, saber qué es el ocultismo, identificar sus manifestaciones, confrontarlo con la Biblia y prepararnos, por cierto, para guiar con autoridad espiritual y bíblica. Vivimos en una época donde lo oculto se ha vuelto entretenido. Ya, un mundo de entretenimiento se muestra a través de lo oculto, películas, juegos, redes sociales. El libro más famoso, no el más vendido ni el más leído, pero uno de los más vendidos, sí, famosos, solo, ¿alguien sabe cuál es? Además de la Biblia, que tiene mucha relación con estos espiritismo y ocultismo. Ay, yo no sé si estoy equivocada, pero me imagino que Harry Potter, ¿no que ver? No está equivocada, justamente, Harry Potter. Es una serie, ¿no es cierto? Son varios libros. Uno de los más vendidos. Una saga. Eso, la saga de Harry Potter. Yo espero que no sea algo que se dé, pero tenemos que saber que es cosa de ver, y yo espero que no sea, perdóneme si alguien se siente pero ofendido, pero de verdad, yo espero que eso no sea una serie que podamos ver en nuestros hogares. Usted ve una escena, el Satanás, yo por lo menos cada vez que he visto las sinopsis, las propagandas, veo la manifestación diabólica abiertamente. Y es muy famoso y los jóvenes se sienten muy atraídos, los leen, inclusive más que las mismas películas que hablan del libro, leen el libro. Entonces es un entretenimiento y es algo tan normal y habitual hablar de eso, de la brujería, de la magia, de la hechicería, imagínense. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? El ocultismo es una trampa del enemigo y eso lo debemos tener claro nosotros para poder aconsejar a nuestros jóvenes. Y no se trata de ser legalista, no se trata de ser fome, anticuado, nos van a tachar, por supuesto. Ay, porque me lo han dicho, ay, pero tía, yo digo, no, a mis hijos le tuve que explicar, porque por ahí lo mismo, si se sienten atraídos, para qué decir los juegos que hay, que me ha tocado, porque lo veo en mis hijos, yo tengo hijos adolescentes, joven adolescente, y tengo un chico de 7 años que le encanta todo el tema de los juegos. Entonces, hoy es increíble cómo el enemigo de una u otra manera está ahí poniendo estas trampas y estas sutilezas porque son atractivas. De esa manera el ocultismo se ha manifestado en nuestros propios hogares. Tenga el Señor misericordia y nos dé la luz y la sabiduría, ¿ya? Porque la cultura actual está plagada de estas prácticas ocultistas, normalizadas, como les decía, la astrología, el tarot. La astrología tiene que ver con todo esto que se ve los signos zodiacales y todo. Entonces, el signo, ¿qué dice para el día de hoy mi signo? Y mucha gente cree en esto férreamente. Ya la hechicería y las invocaciones, estas energías, tu aura, en fin. Entonces, esto es una estrategia satánica para desviar a las personas de la verdad de Cristo, y eso lo debemos tener nosotros muy claro. Entonces, no permitir prácticas, aconsejar con amor, ¿sí? ¿Ya? Y lo vamos a reforzar después, eso sí. Por eso debemos tener sabiduría para enseñar sobre estos temas. ¿Ya? Ocultismo, entonces, práctica, ¿qué es lo que es? Creencias, prácticas que pretenden acceder a conocimientos, poderes o realidades espirituales ocultas por medio de lo sobrenatural, lo esotérico o lo prohibido por Dios. Porque la palabra oculto es lo que se aparta de la revelación de Dios. Obviamente, pues si Dios ya habló de lo que es manifiesto, no hay nada oculto para Él.
Un segundito, por favor, que le voy a abrir a mi gatita que... Ya, entre. Estaba rascándola, perdón. Entonces, tenemos que tener mucha atención, prestar mucha atención y tener cuidado con esto. Y aquí las principales prácticas ocultistas, la adivinación, la hechicería, brujería, que ya tenemos la base de Deuteronomio 18, donde dice que dice, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones, ya los amuletos, talismanes, viajes astrales, proyecciones, meditaciones ocultas, los mantras que ya los veíamos, esto que tenía que ver con las prácticas hinduistas, budistas, ya satanismo, pactos, invocaciones demoníacas. Terminaremos hablando de satanismo precisamente. Por lo tanto, puede parecer muy obvio decir que son prácticas satánicas, pero están, como mencionaba ahí, normalizadas. Aquí vemos algunos signos ocultistas, alquimia, astrología, emblemas místicos de su religión, ojo mágico vectorial, pirámide de mampostería, escarabajo, sol y luna en el pentagrama. Son signos, como les decía, espiritistas. ¿Ya? Y a veces los vemos por ahí, ¿no es cierto? Los encontramos presentes en algunas cosas, manifestaciones o escritos, qué sé yo. ¿Qué dice la Biblia respecto del ocultismo? Derechamente hay una condena bíblica a todas estas prácticas de adivinación, hechicería, consultar los espíritus, los amuletos, la astrología, eh, eh, derechamente Dios, como dice ella, abomina estas prácticas. Nuestra lucha, como dice Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino la lucha espiritual. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no podemos caer y tenemos que tener muy identificar estas prácticas para poder contrarrestarlas con la palabra del Señor. Y aquí cuando habla de Hechos 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor había llegado y había transformado. Cuando Pablo estuvo ahí predicando en Éfeso, transformado la vida. Derechamente, cuando Cristo entra en la vida de la persona, tiene que haber un cambio y dejar todo esto. Cristo venció a los poderes del mal y esa debe ser nuestra confianza, nuestra certeza. Ya, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que nos dice la palabra. Él venció a los poderes del mal. Hay un poder limitado que tiene Satanás, y esa debe ser también nuestra confianza, ¿ya? Porque es peligroso abrir la puerta al ocultismo o tener de alguna manera un acercamiento a estas prácticas, porque primero abre las puertas al enemigo. Abrimos puertas ante cualquier mínima práctica de alguna adivinación, de consultar, de estos amuletos. Abre las puertas al enemigo, y esto es lo que debemos nosotros enseñar también a quienes no conocen o no tienen muy claro lo que la palabra de Dios establece. Confunde la fe y aleja de la verdad.
En lugar de confiar en Dios, se confía en prácticas humanas o demoníacas. Y eso es lo que es lo que el enemigo quiere hacer, confundir al hombre, distraerlo. Es lo que ha hecho desde siempre. Ya desde siempre ha querido confundir y desviar la mirada del hombre a otras cosas y nos distrae. ¿Cuántas veces nos distrae con cosas pequeñas, cosas que creemos que son buenas y nos perdemos tiempo preocupados de temas que no son ni siquiera merecen tomar tanto tiempo o tanta preocupación? Ya, como dice Gálatas 5:20, dice, bueno, las obras de la carne, ya, que son manifiestas, pero además son condenadas por el Señor, la idolatría, hechicería, abiertamente condenadas por Dios. Así es que tenemos que tener cuenta, además, que todas estas prácticas ofenden directamente a Dios, y es la desviación que quiere el enemigo que se realice. Y también va endureciendo el corazón de la persona, del creyente. Y quienes son débiles en la fe, por supuesto, van a estar ahí expuestos a cualquier error, desviación. ¿Cómo respondemos? Nuevamente con una enseñanza firme, con discernimiento espiritual, con autoridad espiritual en Cristo, con gracia, con restauración, no condenar. Y esto es tanto para hablar de espiritismo, de ocultismo, para hablar de todo. Debemos tener en cuenta que como práctica pastoral siempre debe haber un conducir al arrepentimiento con amor, orando, ya llevando con una enseñanza clara y firme a la verdad de Cristo, a quien necesita orientación. Cristo vence todo poder oculto. Colosenses 2:15 dice, ya lo leía, despojó a los principados y a las potestades. Están ahí, condenadas de alguna manera o con un tiempo limitado, y las expuso, dice además. Filipenses 2:10, recordar que toda rodilla se doblará ante él. Lo dice Filipenses, lo dice Apocalipsis. Desde el principio de los tiempos también, el hombre va a reconocer hasta el más duro de mente, de corazón, reconocerá que Jesucristo era Dios y que Dios era real. Lucas 10:19 dice, os doy autoridad sobre todo poder del enemigo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no vamos a andar hablando del diablo, dando el protagonismo que no corresponde. De hecho, la palabra no lo dice explícitamente, pero cuando se hace de una alusión y hasta el mismo arcángel o ángel Miguel dice, no, yo no voy a pelear contigo, el Señor se encargará de ti, ya, porque muchas veces tendemos también a esto de vamos a ir a dar la pelea, vamos a ir al terreno del enemigo. Nos ayude el Señor a tener sabiduría ante eso, porque dice, quiero leer Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como dice también, resistir al diablo. Resistir, no nos llamó a ir a meternos a su terreno, ni a ir a buscarle ahí pelea, sino que a resistir y además a entender quiénes somos. La autoridad que nos da Cristo delante del enemigo. Autoridad, por supuesto, que el enemigo va a querer siempre estar poniendo en duda. Va a querer siempre poner en duda respecto de quiénes somos. Por lo tanto, no caigamos en esto que fue causa de destrucción en la antigüedad. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros debemos levantar la bandera de la verdad, estar equipados como iglesia para resistir al enemigo y vivir en la libertad de Cristo, porque cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres, dice su palabra, ¿ya? Cualquier duda o comentario, anótelo, lo hacemos al final de la clase. Termino con estudiando, hablando sobre el satanismo a la luz de la palabra de Dios. Cómo opera en lo espiritual, en lo cultural,
y cómo debemos nosotros también como iglesia tener discernimiento y autoridad. No es un tema cómodo, como lo decía al principio, pero sí es necesario abordarlo de manera urgente desde la perspectiva bíblica, por supuesto. El satanismo no siempre es visible, ni explícito, ni abierto, y muchas veces se disfraza de libertad espiritual, arte o rebeldía contra la religión. Por lo tanto, nosotros debemos saber cómo identificar esos movimientos y saber cómo actúa el enemigo para proteger al rebaño del Señor. ¿Ya? Así es que lo dice ahí Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y por eso es importante estudiar estos temas, ¿ya? Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, si nosotros nos preparamos y preparamos a la iglesia y a la hermandad, por supuesto que va a haber ahí, velad, ser sobrio, estar ahí atentos. ¿Qué es el satanismo? El culto o derechamente la exaltación a Satanás como figura espiritual o simbólica. Puede presentarse de forma religiosa, filosófica, cultural o esotérica. Hay ciertos tipos de satanismo, como el satanismo teísta, que adoran a Satanás como un ser real y personal. Lo tienen como un dios, ¿ya? Por eso la adoración. Un satanismo simbólico, como que ven a Satanás como un símbolo de libertad, rebeldía y autonomía del ser humano. Por ejemplo, de ahí nace la iglesia de Satanás. Y un satanismo oculto, que son prácticas secretas de invocación demoníaca, pactos, ritos de sangre, blasfemia. Ese es un satanismo más oculto. ¿Cuáles son sus creencias y las prácticas más comunes? La inversión de símbolos cristianos, estas cruz al revés, las misas negras, ritos con sangre o sacrificio, animales o incluso humanos en casos muy extremos, la invocación de demonios o estas entidades demoníacas, burlas y blasfemias hacia Dios, hacia la Biblia, un libertinaje total, un sexo ritual, las drogas, la anarquía, ¿ya? Y la filosofía del satanismo es haz tu voluntad, esa es toda la ley, ¿ya? Crowley, digamos, instaura este principio. Eso es toda la ley. ¿Por qué es peligroso el satanismo, además de entender claramente que es lo opuesto a Dios? Es porque ofende la santidad de Dios, promueve esta rebelión, la autodeificación y el pecado sin culpa, abre puertas reales a posesiones u opresión demoníaca, atrae especialmente a jóvenes heridos, rebeldes o confundidos, y opera muchas veces en secreto, ya entre élites culturales o artísticas. Y es lo que estamos viviendo y viendo últimamente. Ya, denme un segundo que quiero ver acá el apunte. Los satanistas excluyen de sus cultos a todos, salvo a sus propios miembros, pero se encuentran sus dibujos en las paredes de los edificios abandonados donde suelen tener sus reuniones. Se esbozan figuras de Satanás, signos misteriosos y dibujos blasfémicos y pornográficos. Ya, ¿recuerdan en el antiguo tiempo donde habían prácticas también muy similares y que son prácticas que han estado presentes desde también el tiempo greco-romano principalmente, y en un templo donde Pablo se acercaba y se ponía a predicar afuera contra todas estas blasfemias y prácticas, y hablaba de Jesucristo ahí mismo afuera, y por eso lo vivían encarcelando. No sé si alguien recuerda el nombre del templo, y hay un libro de la Biblia, de hecho, cuando le hablaba a la iglesia que estaba ahí
una de las prácticas era precisamente las orgías sexuales, ¿ya? En Éfeso, porque la principal divinidad que tenían era Afrodita, o hay otro nombre también de la misma de Afrodita que tiene que ver Diana. con Artemisa y Diana. No, Diana era de la guerra, Artemisa, pero es la diosa del sexo y el amor. Habían sacerdotisas, por decirlo de alguna manera, de esa diosa que se mezclaban y había sexo ahí abiertamente en el templo. Eran prácticas para sus dioses, digamos, para sus divinidades. Y derechamente son prácticas, como les menciona y como la lección lo indica, y satánicas abiertamente y sin pudor y sin nada. De alguna manera ellos los manifiestan como algo muy normal entre todo esto. Y para qué decir lo que vemos constantemente en las noticias, en lo habitual, hasta en nuestras propias ciudades, lo que sucede en la noche, en las fiestas, en estos movimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cómo engaña Satanás hoy a través de la cultura popular, la música, las películas, los videojuegos, ¿ya? Estas famosas fiestas que son para entretener, para pasarlo bien, pero cuántas de ellas terminan ahí en muerte, en orgías prácticamente sexuales, trago, droga, a punto de perder toda conciencia. ¿Eso cómo va a ser sano? ¿Cómo va a ser entretención? Vemos entonces cómo Satanás ha estado engañando a la gente en general, porque uno dice los jóvenes, pero hay muchos adultos también que practican todas estas conductas, digamos, ¿ya? Además, filosofías relativistas, nada, no hay verdad absoluta, yo soy mi propio Dios, y eso lo vemos muy instaurado en la sociedad cada vez más. Ya, mi tiempo, por eso cuando hablábamos del hinduismo, de estas prácticas que se entretejen o se introducieron en nuestra sociedad como supuestamente espirituales o sanadoras, el yoga, no tiene más sentido. Lo que busca es que el hombre piense en sí mismo, piensa en ti, concéntrate en ti, tú eres más importante, tú necesitas esto, y en fin, yo soy mi propio Dios. Si yo estoy bien, todo va a estar bien. Entonces, son prácticas nueva era o New Age, como dice ahí, neutras, esta espiritualidad sin Cristo. Al contrario, engrandeciendo, enalteciendo al hombre por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado entre las propias mujeres hoy en día, y surge de ahí el famoso feminismo? Tú mereces tiempo, mereces salir, el hombre está a tu mismo nivel, por lo tanto, así como tú te preocupas de tu hijo, de tu bebé, el hombre también lo tiene que hacer y tu esposo lo tiene que hacer. Tómate el tiempo que necesites, sal, diviértete porque tienes derecho, es mi tiempo, mi derecho. Entonces, claro, si bien es cierto, hay ciertas cosas que sí, hay ciertas prácticas, por supuesto, no tiene nada de malo salir, pasarlo bien un momento, salir con la amistad, ¿por qué no? No es nada condenado. Pero ¿hasta qué punto? Ya todo eso es lo que el diablo tergiversa. Nosotros siempre debemos estar con nuestra mirada puesta en Cristo, no normalizar. ¿Para qué vamos a hablar de la violencia, la perversión, la inmoralidad? Es tremendo, es tremendo. Hoy en día, si ponemos ahí en el buscador satanismo, estas son noticias que las relacionan abiertamente. Ya, imagínense, hoy en día estamos hablando, y ya yo creo que todos han visto las noticias, que los satanistas quisieron tomar parte ahí de la ley de culto, de la libertad religiosa. Ellos que solicitaron al Ministerio de Justicia que le reconozcan, lo rechazaron. Algo ahí por lo menos de cordura, fue rechazado. Esta declaración o esta apertura al templo de Satanás
y que sean reconocidos como religión. Esta muerte, imagínense, revelan testimonio de reo que decapitó a su compañero de celda diciendo que lo mató por orden del Joker, o en otras noticias decía abiertamente que el diablo le había dicho que lo matara, y fue tremendo, es una muerte horripilante o más que impresionante, ¿ya? Entonces buscan legalizar la iglesia de Lucifer, satanista, amén. Satanistas y luciferianos en Chile buscan ser reconocidos legalmente. ¿En qué consisten sus prácticas? Estas son noticias que salen en las redes hoy día, como les digo, Chilevisión han estado hablando de este tema. ¿Cómo respondemos ante todas estas prácticas? La enseñanza bíblica debe ser firme. Por favor, querido pastor, y un llamado que hacemos como ministerio, como seminario, como pastores, a lo mejor que sé que mucho, pero debemos instaurar, debe haber un tiempo dedicado al estudio de la Biblia en sus liturgias, digamos, las actividades semanales. Debe haber tiempo de estar hablando de la palabra, enseñando de la palabra, ¿ya? Porque debemos conocer la verdad, ¿ya? Para poder evidenciar la mentira y equiparnos además para esta guerra espiritual. Porque eso es otra cosa que debemos entender. Esta lucha no es contra carne, no es contra hombre, no es contra mujeres, es con las huestes de Satanás. Con discernimiento espiritual debemos enfrentarnos a todos estos movimientos, reconocer la influencia en la cultura y en la iglesia, detectar estas señales de opresión espiritual también en los miembros, ¿por qué no? Ya, esto es real, no es algo inventado. Nosotros como iglesia pentecostal y como pentecostales creemos tanto en la manifestación del Espíritu Santo como también en esta opresión espiritual, no podemos nosotros ignorarla, ¿ya? Y además, finalmente, con la autoridad de Cristo por sobre todo y la compasión, porque muchos de los que están atrapados hoy en el satanismo han sido víctimas eh, antes que culpables, ¿ya? Y Cristo vino a rescatar, a perdonar y a transformar a cualquiera que lo mire, que diga, Señor, aquí estoy, de lo más profundo. Esa es la especialidad del Señor, sacar ahí del hoyo, dice, como lo decía el salmista, del hoyo de la desesperación, de ahí nos saca el Señor. Cristo, con esta lámina termino, esta verdad, perdón, no me queda la penúltima. Cristo ya venció a Satanás. Despojó, ya lo dije delante, a los principados y a las potestades, lo leímos. Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dios, el Hijo de Dios, Cristo mismo se manifestó para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, no debemos nosotros tener miedo, sino al contrario, ser ahí, hábiles, estar atentos, ser sobrios y velar. No debemos temer al enemigo, pero no debemos ignorarlo tampoco. Ya, por lo tanto, es tiempo de equiparnos, de despertar y de proteger a la iglesia de Cristo con el conocimiento de la verdad. Amén. Que el Señor les bendiga. Tuve que acelerar un poco porque ya no me queda mucho tiempo. De hecho, estamos pasaditos de la hora. Pero si hay alguien, le pediría muy rápidamente, si alguien quiere hacer alguna acotación, alguna...